Bienvenidos. El día de hoy hablaremos acerca de los procesos de transferencia de calor. Tenemos que recordar que el calor es una forma de energía, específicamente es energía térmica o calorífica que se transmite de un cuerpo a otro, si estos tienen temperaturas distintas. Y por regla general de termodinámica, el calor siempre fluye del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Esto se produce hasta que se alcance el equilibrio térmico, es decir, que ambas sustancias o objetos cuenten con la misma temperatura. Ahora, esta transferencia de calor se puede dar a través de diferentes procesos o mecanismos que son justamente los procesos de transferencia de calor que veremos en este video. Y estos son conducción, convección y radiación. Iniciemos entonces con la conducción. Esta es la transferencia de calor por contacto directo entre las moléculas de un cuerpo o sustancia. Lo que sucede en este caso es que las moléculas impactan entre sí, transfiriendo así el calor entre ellas. Este proceso se puede dar tanto en sólidos como líquidos y gases. Y aunque en estos dos ejemplos podemos ver cómo se conduce el calor dentro de una misma sustancia o cuerpo, también hay que decir que si tenemos dos cuerpos individuales a diferentes temperaturas que están en contacto, también se va a producir la conducción de calor del de mayor temperatura hacia el de menor temperatura. Ahora, ¿qué tan rápido se produce esta transferencia de calor? Esto depende de una propiedad conocida como conductividad térmica, ya que ésta determina la capacidad de un material o sustancia para conducir el calor. Aquí podemos ver una tabla con diferentes materiales y su correspondiente conductividad térmica. También hay que decir que la rapidez con la cual se conduce el calor depende en qué parte de la diferencia de temperatura entre los cuerpos y el área expuesta. Dicho esto, veamos un pequeño ejemplo. Aquí podemos observar que la madera tiene una conductividad térmica relativamente baja, mientras que por otro lado la plata tiene una conductividad térmica alta. Lo que esto implica es que si exponemos la misma cantidad de madera y de plata a una misma fuente de calor, la madera va a conducir el calor más lentamente. Por lo tanto, decimos que es un aislante térmico, mientras que la plata lo va a hacer de una manera mucho más rápida, con lo que decimos que es un buen conductor térmico. Con esto en mente, veamos otro ejemplo. En esta tabla podemos ver que el aire también tiene una baja conductividad térmica. Por lo tanto, entonces supongamos que tenemos un horno a 200 grados Celsius. En este caso, tanto la parrilla como el aire dentro del horno se encuentran a 200 grados. Sin embargo, si metemos una mano al horno sin tocar la parrilla, sentimos que el aire se encuentra caliente, pero no nos quema, a pesar de que se encuentra a 200 grados. Y si esto es nuevamente porque el aire es un mal conductor del calor. Por eso el calor no pasa tan fácilmente a nuestra mano y no nos quemamos inmediatamente. Ahora, si en este caso intentamos tocar la parrilla que se encuentra a los mismos 200 grados, sí nos vamos a quemar, ya que el metal es un buen conductor del calor, con lo cual el calor va a conducirse más rápidamente hacia nuestra mano, causándonos una quemadura. Ya que vimos la conducción, pasemos con el siguiente proceso, la convección. Esta es la transferencia de calor por el movimiento de masa, es decir, que se presenta en fluidos. Esto implica entonces que solamente vamos a encontrar en líquidos y gases. Y esta convección la podemos dividir en dos, la convección libre y la convección forzada, que a continuación veremos cada una de ellas. Iniciemos por la convección libre. Esta se produce cuando el movimiento del fluido es causado por diferencias de densidad, que a su vez son productos de diferencias de temperatura. Veamos un ejemplo. Supongamos que calentamos un recipiente que tiene un fluido dentro de él. En este caso, el fluido va a ser el aire.
Lo que sucederá aquí inicialmente es que el calor se transmite por conducción al aire que se encuentra en la parte inferior y, como sabemos, un cambio de temperatura en un fluido genera un cambio de densidad. En este caso, el aire, al calentarse, se vuelve menos denso y ya que es menos denso, tiende a ascender y en esta situación, para reemplazar el aire caliente que está ascendiendo, el aire frío de la parte superior se ve forzado a descender y esto es lo que conocemos como convección libre. Normalmente este tipo de convección se produce en los fluidos cuando se suministra calor desde abajo, como sucede por ejemplo en la atmósfera. Por eso podemos decir que la convección libre es uno de los fenómenos que condiciona en gran parte la circulación atmosférica, tanto a escala global como a escala local, condicionando por lo tanto también los fenómenos meteorológicos presentes. Ahora pasemos con el siguiente tipo de convección, la convección forzada. Esta se produce cuando el movimiento del fluido es causado por factores externos ajenos al comportamiento local del fluido. Un claro ejemplo de esto es cuando encendemos un ventilador para forzar el fluido de aire sobre una superficie caliente. En este caso, el aire que se ve forzado a fluir sobre la superficie caliente adquiere calor por medio de conducción. Por definición, esto se denomina convección, ya que estamos hablando de movimiento de masa que transfiere el calor hacia otra área. Sin embargo, en meteorología, para evitar confundir la convección vertical con la convección horizontal, se prefiere llamar a esta última advección, definiéndose entonces como el movimiento horizontal de aire. Por lo tanto, podríamos decir que en meteorología la advección es el movimiento horizontal de aire, también denominado viento. Por otro lado, la convección es el movimiento ascendente de aire, y es que aquí hay otra particularidad, ya que para diferenciar los movimientos verticales del aire, en ocasiones se le conoce como subsistencia al movimiento descendente de aire, con lo cual, en resumen, podemos decir, aunque todo movimiento de aire es convección, este normalmente se le nombra de diferentes formas dependiendo de sus características, por lo menos en meteorología. Dicho esto, veamos el último mecanismo o proceso de transferencia de calor, la radiación. Este es el calor que se emite por medio de ondas electromagnéticas. Algunas características de este tipo de ondas es que no requieren un medio para propagarse, es decir, que incluso pueden desplazarse en el vacío, y también que viajan a la velocidad de la luz, ya que únicamente transportan energía y no materia. También hay que decir que, aunque no lo parezca, todos los cuerpos emiten radiación, independientemente de su temperatura, lo cual significa que incluso nosotros, los seres humanos, emitimos radiación electromagnética. La energía que transportan estas ondas se libera cuando un cuerpo las absorbe. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos a una fogata y a una persona. De acuerdo con lo que veníamos diciendo, tanto la fogata como la persona emiten radiación. La diferencia es que la fogata, al estar mucho más caliente, emite una mayor cantidad de radiación. Y lo que sucede en este caso es que si un cuerpo absorbe más radiación de la que emite, su temperatura aumentará. Y precisamente en este caso, la persona está recibiendo una mayor cantidad de radiación de la que está emitiendo, con lo cual su temperatura aumentará. Y esta es la razón por la que una fogata calienta a la persona. Ahora ya tenemos las bases para entender un poco mejor la radiación y cómo es que funciona. Y es que entre mayor sea la temperatura del cuerpo emisor, mayor será la cantidad de radiación que emitirá. Ya se ha demostrado que la cantidad de radiación emitida es proporcional a la temperatura elevada a la cuarta potencia. Lo que esto significa es que un pequeño aumento en la temperatura de un cuerpo
supone un aumento significativo en la cantidad de radiación que este cuerpo emite. Por ejemplo, un yunque que se encuentra a una temperatura ambiente de 20 grados emitirá cierta cantidad de radiación. Sin embargo, si le aportamos calor y aumentamos su temperatura, por ejemplo, a los 100 grados centígrados, la cantidad de radiación que éste emita va a ser mayor. Y de la misma forma, si la temperatura continúa aumentando, por ejemplo, a los 300 grados, pues el yunque emitirá una mayor cantidad de radiación. Cabe mencionar también que no toda la radiación es del mismo tipo, ya que existe una característica conocida como la luz de onda. Esta es la distancia entre crestas de una onda electromagnética y, como podemos deducir, esta está directamente relacionada a la frecuencia de la onda, de tal forma que si tenemos una longitud de onda más corta, tendremos una mayor frecuencia, mientras que si tenemos una longitud de onda más larga, tendremos una menor frecuencia. Ahora bien, todo esto es importante ya que la longitud de onda también está relacionada a la temperatura del objeto que la emite. En otras palabras, la longitud de onda de la radiación que emite un objeto depende de su temperatura. En este caso, entre mayor sea la temperatura del cuerpo, más corta será la longitud de onda de la radiación que emite, siendo esta determinada por esta fórmula. De acuerdo con esto, entonces, si comparamos el Sol, que tiene una temperatura promedio de unos 6000 grados Kelvin, con la Tierra, que tiene una temperatura promedio de 288 grados Kelvin, vamos a ver que el Sol emite una radiación con una longitud de onda más que la que emite la Tierra, justamente porque se encuentra más caliente. También hay que decir que la cantidad de energía transportada depende también de la longitud de onda, ya que entre menor sea la longitud de onda, mayor será la energía que transporta, y viceversa. De acuerdo con esto, entonces, el Sol emite una radiación más energética que la que emite la Tierra. Nuevamente, esto se debe a que tiene una longitud de onda más corta. Con esto entonces podemos evidenciar que existen diferentes tipos de radiación, las cuales podemos analizar más fácilmente observando el espectro electromagnético. Y es que justamente, dependiendo de su longitud de onda, estas se pueden clasificar en diferentes grupos. Sin embargo, esto lo veremos con más detalle en otro video. Esperamos que esta información te haya sido útil.